Hola, buenos días con todos. ¿Qué tal Carlos, Marco, Walter, Jorge, Marcelo? Hola, muy ¿Qué bien, tal Dani. Jorge Antonio? ¿Se encuentran todos bien? ¿Qué tal? Hola, yo soy Andrés, Marcelo. Bien, vamos a esperar solo un par de minutos que creo que ya están ingresando todos. Sí, todo bien, felizmente. Tuve un pequeño inconveniente el día lunes y por eso no pude dictar la sesión, así que nos vamos a poner de acuerdo para poder recuperarla, ¿ok? Vamos a ver si entran todos juntos y ahí tenemos una definición, una mejor definición. Hoy día al final de la sesión, ¿ok? Vamos a hacer este repaso que había quedado pendiente para el día lunes, ¿se acuerdan? El día lunes teníamos un repaso que teníamos que hacer, em, así que hoy día al final de la sesión lo vamos a realizar, ¿ya? Estas preguntitas de lo que habíamos visto en la semana anterior. Sí, habíamos dicho que era con nota y que eso podría reflejarse dependiendo del rendimiento de la práctica 1. ¿De acuerdo? ¿Qué tal, Saúl? Mm, No, no te preocupes que hemos dado siempre la tolerancia de 10 minutos para el ingreso, ¿no? Igual que en las sesiones presenciales, ¿ok? Mientras eso vamos conversando de algunos temas. Bien, ya estamos los 40. Entonces yo tengo dos propuestas, ¿ok? Eh, la recuperación de la sesión de 3 horas del día lunes que no la pudimos realizar, eh, la podemos tener el día, a ver, vamos a ver, el día sábado, ¿sí? De, a ver, no, sábado, espérate, no, ya tengo recuperación el día sábado. Un ratito, déjame chequear aquí mi horario. ¿Podría ser el domingo de 11 a 2 de la tarde? Que ahí a nadie, bueno, se le cruzaría con otro horario, ¿ok? Yo entiendo, ojo, que hay algunos alumnos que trabajan el día domingo, entonces ese día, obviamente, el día de la recuperación no se considera, no se toma la asistencia, ¿no? Y hoy día también no voy a tomar asistencia, o sea, no voy a tomar, voy a hacer un print de todos los que están presentes, ¿ok? Para no, para no perder mucho tiempo, ¿ok? Porque son 45, entonces si en las sesiones de 2 horas vamos a tomar asistencia, nos vamos a llevar más de media hora solo tomando asistencia, ¿no? Entonces, hoy día voy a solamente anotar aquí quiénes están. Bueno, en teoría, no sé por qué hay 42. Ah, sí, pero somos 45, ¿no? En esta sección me había olvidado. Ya, faltan 3, entonces a esos 3 voy a hacer después ya con la lista final. Listo, creo que los capté a todos a partir. Ujú, sí, ya está. Ahí yo al final de la sesión, cuando ustedes estén rindiendo
el repasito, yo voy ahí viendo quién faltó y le pongo la asistencia. Muy bien, entonces solamente para cerrar la parte de la domingo 2 del 4, ¿no? No, las preguntas son en el sistema, ¿ok? Son en el aula virtual. Por favor, solamente para formalizar, ¿ok? Respondan a la pequeña encuesta. Súper entiendo a los que ponen no, ya no se preocupen, porque fue un inconveniente de mi parte, ¿no? Entonces, igual, si no pueden asistir, ok, por favor revisen las grabaciones, ¿ya? Al final de la sesión, Saúl, ¿ya? Antes de que termine la sesión, eh, vamos a hacer ese repaso. O sea, la semana pasada fue de repaso de algunos conceptos de mecánica de suelos, etcétera. Entonces, en base a eso va a ser. A ver, hay uno, dos, tres, cuatro alumnos que no respondieron, pero ya para un poco finalizar con esa parte y comenzar con la sesión, lo cerramos ahí, ¿ya? Igual la mayoría concordó y les agradezco por la comprensión. Ok, entonces vamos a retomar el tema, ya entrando a al material de clase, ¿sí? Em, Como aquí yo ya he colocado algunos ejercicios que vamos a revisar, entonces yo siempre al final de la sesión le envío al delegado, ¿no? El material así como les mandé el PDF de la semana pasada. Sin embargo, este material es idéntico al que está en el aula virtual, solo le he cambiado el formato. O sea, desde el punto de vista teórico, ¿sí? Es el mismo contenido, ¿ya? Solamente los ejercicios que yo ya los he puesto en, digamos, para no estar saliendo de un PPT entrando a otro, ¿no? Los he puesto aquí dentro del material de clase, ¿ok? Entonces vamos a iniciar toda esta parte de la resistencia al esfuerzo cortante, ya entrando a, de cierta forma, en la sesión, en la semana pasada hemos visto varias situaciones, ¿no? En las que se pierde la capacidad portante y cómo es importante reconocer los parámetros eh, de resistencia del suelo, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a entrar ya a la parte de conocer el concepto, identificar el criterio de ruptura, identificar y conocer también los diferentes tipos de ensayos de laboratorio, identificar las condiciones geotécnicas para la aplicación de la resistencia al corte, conocer los ensayos in situ además también algunos, ¿no? Para que finalmente, al finalizar esta sesión, ustedes ya se lleven el concepto y los parámetros de resistencia al corte de un suelo y cómo vamos a tener algunas herramientas que nos van a permitir el cálculo. ¿Ok? Siendo así, ¿no? Vamos a hacer una breve introducción revisando esta imagen. Aquí nosotros tenemos una presa, la cual está acumulando este gran volumen de agua, ¿sí? Y esta presa obviamente está recibiendo,
¿no? Los empujes que el agua está ejerciendo sobre la estructura, ¿no? Sobre la estructura de tierra en este caso, que tiene unas dimensiones bastante considerables, ¿no? Si, por ejemplo, comparamos con un pequeño container, bueno, con un container, no es un pequeño un container por aquí, tal vez un vehículo por acá, ¿no? Entonces estamos hablando de dimensiones considerables. Entonces, si esta estructura, ¿no? Recibe estas solicitaciones por parte del agua, ¿no? Estos empujes que se están generando, está resistiendo a esos empujes, a esas solicitaciones. Sin embargo, si esta estructura ve vencida esa resistencia, ¿no? Va a fallar, se va a deslizar y todo este volumen de agua pues va a inundar aguas abajo, ¿no? Ya habíamos dicho también que las estructuras o las presas no solamente son del tipo para acúmulo de agua, sino también para acúmulo de residuos de minerales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver que el suelo, de manera general, tiene una resistencia, ¿sí? Nosotros planteamos, en este caso, ¿no? La estructura de tal manera que resista las solicitaciones a las que está sometida. Pero puede llegar un momento en el que estas solicitaciones sean tales, ¿no? Que sobrepasen esa resistencia y la estructura falle, ¿no? Y en ese caso diremos que fallará por corte, ¿ok? En esta imagen ahora nosotros tenemos un vehículo semisumergido, ¿no? En un suelo que ha perdido completamente su capacidad de soporte, ¿verdad? No es un asfalto, probablemente era un afirmado. Y como vemos, ¿no? Esta superficie está eh, bastante saturada, ¿no? Por no decirlo menos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Qué creen ustedes que ha podido pasar aquí? De todo lo que hemos estado viendo. Disculpen. ¿Qué creen que ha podido pasar? Una licuación. ¿Qué fenómeno creen que se ha podido dar aquí? Sinfonamiento, ¿no? A ver, Carlos, defínelo nuevamente. No entendí esa palabra. Ok. Bueno, Juan dice sinfonamiento, licuación. ¿Alguien está de acuerdo o tiene otra opinión? De los 41 que están presentes, solo 3 han respondido. A ver los demás. Em, no, a ver, no ha habido asentamiento porque, o sea, no puedes decir asentamiento o sinfonamiento porque son dos conceptos distintos, ¿ok? Los asentamientos son deformaciones en la vertical causados por eh, algún efecto, ¿ok? Y el sinfonamiento es la pérdida de la resistencia o del esfuerzo efectivo, ¿no? Pérdida de la capacidad portante, básicamente. ¿Ok? Entonces, ojo ahí con esos dos conceptos. Eh, sí ha habido aquí deformaciones, ¿no? Porque entonces puedes decir asentamiento y, ¿no? O por sinfonamiento. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Se ha saturado el suelo, ¿no? O ha estado con el nivel el nivel de freático bastante cercano a la superficie y ha habido un desencadenante, porque para que haya licuación, ¿sí? Tiene que haber un desencadenante.
¿Qué es el sismo? ¿Y el sismo qué tipo de esfuerzos trae? Trae esfuerzos cortantes, ¿verdad? Entonces, este suelo ha sido sometido a esfuerzos de corte mayores, ¿sí? De los cuales él podía soportar, ¿no? Y ha visto, obviamente, vencida esa resistencia y ha fallado, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos identificar aquí? ¿Qué tiene que ver lo de licuación? Tiene que ver con presión de poros, ¿verdad? Tiene que ver con un esfuerzo cortante traído por el sismo y un exceso de presión de poros que se produce por ahí. ¿De acuerdo? Acuérdense de eso. Ahora, ¿qué pasó aquí? Si yo les digo, a ver, vamos y demos hipótesis de qué es lo que ha podido pasar en este caso. ¿Qué creen que ha podido pasar en este caso? Hay un deslizamiento, sí, correcto. ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha deslizado? Todo esto se ha movido para acá. Sí, hay un movimiento de tierras, deslizamiento. Puede haber sido un sismo, ok. Sofía perdió su capacidad, falló por corte. En este caso no hay asentamientos porque no estamos viendo deformaciones en el sentido vertical. Ojo ahí con los conceptos, ok. El suelo perdió su resistencia. Rommel dice que por saturación. ¿Y cómo saturamos una masa de suelo? Probablemente por lluvias, ¿verdad? Exacto, lluvias constantes que han hecho qué cosa, que de repente por ahí, ¿no? Ha caído lluvia en este sentido, vamos a ponerle con este color, ¿sí? Ha aumentado, ¿no? El peso del suelo y ha vencido su resistencia al corte y se ha deslizado, ¿no? Ha aumentado el peso, ¿sí? Eh, no podemos afirmar que sean arcillas, Jorge, entonces en ese caso tenemos que irnos a conceptos más generales, como decir que no se ha saturado, ¿sí? Y ha deslizado, ¿ok? No podemos afirmar, tendríamos que sacar ensayos de laboratorio para ver lo de si son finos o no, ¿ok? Pero sí ha habido variación en el contenido de humedad. Pero básicamente ha aumentado la saturación del suelo, ¿no? Y se ha deslizado porque ha generado una sobrecarga, un cambio en el peso específico del suelo, ¿ok? Ojo que saturación no tiene que ver con contenido de humedad, ¿no? Eso ya lo saben del curso anterior, ¿de acuerdo? Y ha fallado por corte, ¿sí? Eh, puede ser que haya habido una falla en algún punto, ¿sí? Pero, ¿no? Lo más probable es que haya sido o un sismo, ¿sí? O lluvias constantes que han generado una sobrecarga, ¿no? Sí, adelante, Saúl. Buenos días, ingeniero. Generalmente eso sucede en la parte de la selva, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, pues la selva o en la parte de la sierra cuando hay mucha lluvia y existe filtración, ¿verdad? Ajá, sí, correcto. Ya, En ya, nuestro caso, sí. en nuestro caso sí, Este deslizamiento este específico deslizamiento es en específico. Taiwán. Entonces, tenemos ahí un histórico de sismología, ¿no? Hay efectos sísmicos. Sí, ¿qué más? Dime. Lo que pasa es que también hay lugares, por ejemplo, cuando está al nivel de la napa freática, es casi cercana, suele suceder eso. En ese caso, sería por licuación. No, porque No, porque para que ocurra efectos de licuación debe haber condiciones específicas del suelo. Y como le dije a su compañero también, no podemos definir que sean arcillas y eh, en el caso de su comentario, y no podríamos decir que son arenas
eh, en las condiciones que necesitamos para que ocurra licuación. Entonces, licuación no ocurre de esta manera, no provoca este tipo de deslizamientos, ¿no? Ha habido un deslizamiento de tierra, ha habido una falla por corte, probablemente por efectos de lluvias constantes y eh, una, una filtración, sí, que ha modificado el peso de este talud. Carlos, el suelo, sí, si bien nosotros lo simplificamos a un medio continuo, en verdad el suelo es un medio discontinuo, ¿ok? Entonces, hay que un poco, como les decía en la clase anterior, nosotros tenemos el comportamiento real del suelo y las simplificaciones que nosotros hacemos para poder estudiar, ¿ok? En el comportamiento real del suelo, el suelo es heterogéneo, entonces hay diferentes tipos de suelo. El suelo no es isotrópico, no es linealmente elástico, no es un medio continuo. Tratamos de llevarlo sí, pero no se comporta de esa manera. Entonces hay que diferenciar, y eso era lo que yo les comentaba en la sesión anterior, entre el comportamiento real del suelo y las simplificaciones que hacemos para poder estudiar. ¿Ok? Entonces, lo que probablemente ha ocurrido aquí es eso, ¿no? La presencia de lluvias constantes que han generado un deslizamiento. Tal vez un evento sísmico haya acelerado o incrementado la proporción del deslizamiento. Puede ser una hipótesis bastante válida, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer aquí? Nosotros vamos a tener que limpiar, ¿no? Limpiar toda esta área, ¿sí? Y luego hacer nuevamente los ensayos de laboratorio para definir ahora las propiedades con las que vamos a trabajar, las, eh, las obras de estabilización o algún trabajo o algún corte que podamos hacer, ¿no? Entonces ustedes se acuerdan que en la sesión anterior nosotros veíamos algo como esto. Ahí, espérate, vamos a ponerlo bien. Nosotros teníamos aquí, ¿no? Una gráfica de este tipo, ¿cierto? Algo así. Ahí, vamos a ver aquí. Algo así. Y aquí nosotros teníamos, vamos a ponerle los planos tau, y aquí teníamos la deformación cortante, ¿no? Si nosotros, si se quita ese material, técnicamente dejaría de existir el desnivel en esa zona. Eh, ¿Te refieres al desnivel de los viaductos referentes al talud? O sea, esta profundidad. No sabemos porque al parecer en esta zona es bastante bajo, ¿no? Porque está bastante cercano aquí. No sabemos a partir si es a partir de aquí, que allá hay profundidad, o más acá, o más aquí. Eso no sabríamos decir si a la hora de quitar el material va a dejar de existir o no el desnivel. Podría ser que si aquí hay algún cierto desnivel, nosotros ampliemos ese desnivel para prevenir de repente futuros deslizamientos, ¿no? Y proteger, porque en este caso también no sabemos cuál era el desnivel aquí, porque las estructuras, ¿no? Si había un desnivel aquí, también han recibido esa masa de suelo, ¿no? También han recibido ese empuje. También ese suelo se ha llevado todo lo que ha encontrado por aquí. Probablemente estaba más a nivel para poder tener algo, o sea, haciendo hipótesis, ¿no? Aquí parece algún tipo de construcción, ¿no? Entonces, probablemente en esta zona estaban medio que a nivel, no habría tanto desnivel en este caso, ¿no? Eso es lo que podemos asumir de acuerdo a la imagen. ¿Ok, Rommel? Pero lo que sí tenemos que hacer es revisar, ¿no?
sacar todo esto y ver si las estructuras si es que si habían viaductos de aquí, ver si las estructuras se han visto danificadas desde el punto de vista estructural, ¿ok? Pero lo que yo les decía era lo siguiente. Inicialmente, este talud en su posición natural, no, voy a sacar todo esto de aquí para regresar aquí a su condición natural. En su condición natural, el talud probablemente estaba por aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Y toda esta masa de suelo estaba estable en este punto, ¿sí? ¿Y ahora qué pasó? Hubo esta lluvia probablemente o un sismo que hizo qué cosa? Que se generaran esfuerzos, ¿no? Hasta que el suelo falló, ¿no? Llegó a lo que nosotros habíamos dicho, su resistencia pico, ¿ok? Una vez que nosotros hagamos la limpieza, este suelo residual, el suelo que queda, ¿no? Tiene una resistencia que también habíamos visto es residual, ¿no? Esto recuerda que se daba, este tipo de gráfica se daba en qué tipo de suelo. ¿En qué tipo de suelo podíamos tener esta gráfica? Al contrario. El contrario de sueltos, Felipe. Chicos, no han revisado no han revisado la semana pasada, ¿no? Ojo, no confundan, ¿ah? Son cosas distintas. Los suelos, cuando nosotros hablamos de suelos densos, hablamos de suelos predominantemente granulares. Cuando hablamos de compactos, estamos hablando de suelos finos. Ojo, ¿no? Ya, revisen bien la terminología que ya habíamos hecho en el resumen de la semana pasada. Era para los suelos densos, ¿no? Para los suelos sueltos, nosotros teníamos una gráfica, una gráfica algo así, ¿no? O sea, solamente teníamos, no había una resistencia a pico, era así, ¿de acuerdo? Esto de aquí era para los suelos sueltos, ¿no? Como estamos hablando de sueltos y densos, estamos hablando de suelos granulares. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El suelo ya había vencido su resistencia, ya llegó al pico, ¿no? Ya llegó al pico. Y ahora nosotros vamos a tener este suelo restante al cual vamos a tener que analizar para verificar cuáles son ahora sus parámetros residuales, ¿no? Ese CIFI residual, ¿ok? Muy bien, entonces definamos ahora sí la resistencia al esfuerzo cortante formalmente, ¿no? ¿Qué será la resistencia que el suelo ofrece para superar los esfuerzos de corte que le están siendo aplicados? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Tenemos una superficie más fina, perdón, una superficie de falla, ¿no? Tenemos una sobrecarga aquí de la edificación y entonces aquí nosotros tenemos los esfuerzos actuantes, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos los esfuerzos resistentes, ¿no es cierto? Esta resistencia, ¿sí? Es la resistencia al cortante que tiene el suelo. Cuando esta se ve vencida, ¿no? Todo este material va a deslizar en este sentido. Entonces estamos viendo a través de estas imágenes que hay algunas condiciones, ¿sí? En las cuales el suelo pierde o disminuye, ¿sí? Disminuye su resistencia al esfuerzo cortante. Por ejemplo, en este caso, debido a los efectos de la presión de poros, ¿sí? Igual aquí también, ¿no? Ha habido esfuerzos de presión de poros, ¿sí? Y esto ha disminuido la resistencia al esfuerzo cortante, ¿ok? Y esto ha ayudado obviamente al deslizamiento. Las sobrecargas, ¿no? En el caso de taludes, ¿sí? También disminuye el esfuerzo cortante porque aumenta los esfuerzos actuantes a la condición del suelo. ¿Ok?
¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces? Asegurarnos de que los esfuerzos cortantes, ¿no? La resistencia, el esfuerzo cortante del suelo, ¿sí? O más bien, que los esfuerzos cortantes actuantes sean menores a los esfuerzos que el suelo puede resistir. Y ahí, ¿no? Obviamente consideramos también el factor de seguridad. ¿Sí? Y no es cualquier factor de seguridad, no es porque, no, para hacerlo más seguro, ponle un factor de seguridad de 8, 10. No, nosotros cumplimos con los factores de seguridad de la norma, ¿ok? Porque somos conscientes, y la norma también lo es, por eso pone los factores, ¿no? Que trabajamos con incertidumbres al analizar al suelo, ¿de acuerdo? A ver, creo que hay preguntas. Profesora, y acerca la envolvente falla y usamos la cohesión. No entendí la pregunta. Posiblemente se retire todos los escombros y se tenga que colocar una nueva masa de suelo compactado, quizás con una textura más plana. Con textura más plana no sabría a qué te refieres, Carlos. No tengo que colocar una nueva masa de suelo. ¿Para qué voy a querer colocar una nueva masa de suelo? Al contrario, voy a retirar esa masa de suelo y perfilar, ¿no? El talud que queda. No voy a traer otro material. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, dar soluciones de control de erosión, ¿no? O ver si necesita algún tipo de estructura de contención. En ese caso, ¿no? No sabría no me, explicar qué, no entendí. Te sugeriría que utilices el micrófono porque la pregunta está medio rara. ¿Sí? No entiendo cuál es el enfoque. Entonces, prende tu micrófono y explícame cuál es la duda exacta. Carlos. No me gustaría que se vayan con dudas, entonces. Claro, obviamente nosotros vamos a retirar todo eso, vamos a hacer en ¿Me sí escuchar? obtener. Sí, ahora sí. A ver, adelante. No sabría, mire, solamente era una sugerencia por simplemente llenar la tierra, nada más, o Mm, sea, aplastarla, como en vez de que esté en modo ondulado. Solo era esa la sugerencia, pero no sabría Ah, cómo explicarlo de y manera lacónica, así que solo yeah, por eso ajá. lo decía, mejor lo dejo así. En otro momento lo explicaré mejor. Ya, a ver. Sí, puede ser, ¿no? Ahí va a depender, hay diferentes técnicas. Depende de la inclinación primero, ¿sí? De la inclinación de este talud. En algunos casos nosotros podemos hacer este tipo, ¿no? De estabilización de repente para disminuir o para aumentar el factor de seguridad y la masa se encuentre más estable. Y en esos casos sí, dependiendo del ancho de estas plataformas o banquetas, vamos a necesitar compactar, ¿no? Pasar ahí una compactación, ¿ok? Pero nosotros no vamos a traer suelo para reponer esa masa, ¿sí? Porque vamos a generar nuevamente una sobrecarga. Y al no ser y hacer un suelo colocado, puede ser inclusive que el contacto entre el suelo nuevo y el suelo antiguo genere una superficie de falla, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Porque hay varios tipos de soluciones. Nosotros sacamos todo ese material que se ha deslizado, ¿no? Obviamente hacemos la limpieza, analizamos los parámetros de resistencia, ¿sí? Los parámetros de resistencia residuales y podemos hacer un reacomodo, ¿no? Perfilamos, ¿sí? Esta zona, ¿ok? En ese caso, ¿de acuerdo?
Yo no sugeriría colocar un material adicional porque ¿qué sucede? De repente una vez que yo limpio, está aquí, ¿no? Y si yo traigo un material y lo coloco aquí encima, lo que estoy generando en este contacto, ¿sí? Es una nueva superficie de falla, ¿no? Que puede ser, ¿sí? Que venga a deslizar nuevamente. Entonces, si hacemos la limpieza, ¿no? Analizamos los parámetros. Si es necesario, se hace algún tipo de control de erosión, ¿no? Ahí sí, eso podemos colocar de repente unas mantas, ¿no? Con geomallas o de repente con geotextil, con algún tipo de vegetación, ¿no? Ahí en ese caso puede ser que se dé, ¿ok? Va a depender de las condiciones residuales, ¿no? De cómo es que nos ha quedado el suelo, ¿de acuerdo? No sé si quedó un poco más claro, Carlos, y los demás. Muy bien. Listo. Entonces, habíamos dicho ya la formalidad, ¿no? ¿De qué se trata la resistencia al esfuerzo cortante? Y ya hemos visto algunas características que disminuyen esa resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Una de ellas era los efectos de las propresiones, ¿no? Aquí las lluvias igual, ¿no? Y también los efectos, por ejemplo, de los cortantes del sismo, las sobrecargas, ¿no? Porque si yo tengo aquí, si yo no tengo nada, ok, pero si le pongo una edificación, estoy generando, estoy aumentando los esfuerzos actuantes. Por lo tanto, puede que yo disminuya también la resistencia al cortante, ¿ok? ¿Y cuáles son los mecanismos de resistencia para los esfuerzos cortantes del suelo? ¿No? Porque estos suelos son capaces de resistir esfuerzo cortante debido a dos características. Primero, a la movilización de la resistencia entre las partículas, perdón, y por la interferencia que impone la distribución estructural al promover un desplazamiento relativo entre partículas. Entonces, por lo tanto, la resistencia al cortante del suelo es función de dos componentes. La resistencia entre partículas, ¿sí? Que depende de la fricción entre partículas y de la existencia o no del ligante físico-químico entre partículas, o sea, de la fricción y de la cohesión, ¿no? Como está aquí en el grafiquito aquí abajo, ¿ok? Y además de la resistencia por superposición, ¿no? La resistencia adicional causada por por la diferencia de tamaños de partículas. Entonces, esas dos componentes, ¿no? Generan la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. ¿Y de qué tratan esas componentes? ¿No? Si vemos primero la resistencia entre partículas, lo que nosotros tenemos, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos al suelo el contacto entre dos partículas, ¿sí? Entre ese contacto se genera una fuerza tangencial, ¿verdad? Y además hay un efecto de cohesión porque estas partículas pueden estar adheridas, por ejemplo, entre ellas, ¿no? Entre las mismas, entre esos ligantes físicos y químicos que se dan debido a las partículas más finas, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros queremos representar el suelo en un modelo físico y separamos primero la fricción, nosotros vamos a tener una analogía con el cuerpo sobre un cuerpo, ¿no? Rígido, sobre una superficie, ¿sí? Y ahí involucra el peso, ¿de acuerdo? Que genera una respuesta, una fuerza normal, ¿sí? Que distribuida sobre el área de contacto nos vendría a dar el esfuerzo, ¿cierto? Y al tener esta fuerza horizontal se genera una fuerza tangencial, ¿sí? Y por lo tanto una resultante, ¿no? Ese esfuerzo, esa fuerza normal entre el área por la tangente de este ángulo, ¿sí? Me va a dar la resistencia al esfuerzo cortante.
para la fricción, ¿no? Solamente considerando los efectos de fricción. ¿Y cuál es el modelo físico de la cohesión? Nosotros tenemos ahora que el contacto entre la superficie y el cuerpo, ¿sí? Hay una especie de adherencia, ¿no? Entonces la resistencia al esfuerzo cortante va a estar en función de qué tanto de adherencia hay estas, entre estas superficies. Si la adherencia se ve vencida, ¿no? Obviamente esto de aquí va a deslizar. Entonces tenemos ambas componentes, tanto de la cohesión como la fricción, y si nosotros sumamos ambas, vamos a tener que la resistencia al esfuerzo cortante será la cohesión más el esfuerzo tangente de phi. ¿Y a quién representa esto? A nuestro criterio de falla de Moore-Coulomb, ¿no? Entonces, la resistencia al esfuerzo cortante está en función a este mecanismo de falla, a la resistencia entre sus partículas, o sea, entre la cohesión y el ángulo de fricción. Además, hay una otra componente, que es la componente por superposición. Y esa componente por superposición se define como un trabajo adicional necesario para mover las partículas ascendentemente cuando se provoca un deslizamiento horizontal de las partículas del suelo, ¿no? Y aquí nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, en el caso A, donde tenemos un suelo suelto, ¿no? Y nosotros generamos aquí un esfuerzo de corte, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Estas partículas de aquí arriba se van a deslizar, se van a mover horizontalmente, referente al contacto, ¿no? Ahora, para el caso del B, que nosotros tenemos, por ejemplo, una arena densa, existe un trabajo adicional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un suelo denso, nosotros tenemos un suelo que generalmente es bien graduado, ¿no? Tiene pocos vacíos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros apliquemos un esfuerzo de corte horizontal, ¿qué es lo que va a pasar? Estas partículas van a querer subir unas encima de la otra, ¿sí? Van a querer subir unas encima de la otra. ¿Y qué se va a generar? Se genera una expansión volumétrica, ¿ok? Una dilatancia del suelo durante el corte. ¿Cómo represento esa dilatancia? Es como si yo hiciera ahora la analogía física en una superficie inclinada, un ángulo alfa. Entonces, este valor de alfa corresponde a la dilatancia del suelo, ¿ok? Cuando el suelo, ¿no? Denso, ¿ok? Trata de superponerse, eso es justamente por eso dice resistencia por superposición, o sea, quiere subirse una partícula encima de las otras, ¿no? Y al subirse las partículas, ¿sí? Al subir las partículas, entonces, si yo tenía un plano aquí, ¿no? Voy a tener una expansión, ¿no? Esta expansión volumétrica que menciona en el texto, ¿ok? ¿Qué es lo importante que debemos de reconocer aquí entonces? Es lo siguiente. Cuanto más denso el suelo, mayor el efecto de superposición. Por lo tanto, ¿sí? El suelo presenta mayor resistencia. Y eso es lo que veíamos y lo que yo les explicaba aquí, ¿no? Un suelo más denso, ¿sí? Puede llegar a una resistencia mayor que un suelo suelto, ¿sí? Inclusive hay una resistencia residual. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a establecer. Cuanto más denso el suelo, mayor el efecto de superposición, mejor, entonces el suelo presenta una mayor resistencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo colocamos esto aquí en nuestro criterio de falla de Moore-Coulomb? No lo colocamos. ¿Ok?
¿ok? Este esfuerzo, esta dilatancia, en el caso de los suelos densos, nosotros lo consideramos como un esfuerzo adicional, como una resistencia adicional. Entonces, al no considerarlo en la ecuación, estamos trabajando eh, bajo, estamos siendo un poquito más conservadores, ¿no? Entonces estamos priorizando la seguridad, ¿ok? No sé si me dejé entender hasta aquí. Me comentan, por favor. Muy bien. Entonces, eh, ahora, como nosotros lo que queremos, ¿sí? Es encontrar el SEI y el FI, ¿sí? Habíamos dicho que nosotros tendríamos que analizar ensayos de laboratorio, ¿cierto? Entonces, como paréntesis, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar y vamos a revisar este análisis de esfuerzos bidimensionales a través del círculo de Moore. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar en estos ensayos de laboratorio los esfuerzos que están actuando en los cuerpos de prueba. Y el círculo de Moore nos va a ayudar para encontrar desde el punto de vista del método gráfico esos esfuerzos, ¿no? Y trabajar con ecuaciones que nos permitan analizar eh, cuáles son los parámetros de resistencia. Entonces, vamos a hacer un recordar. Ay, hola, hola. Creo que me fui por un momento. Vamos a hacer entonces un recordaris, ¿sí? De esta parte que ustedes ya conocen, ¿no? Nosotros tenemos aquí una edificación. Tenemos aquí nuestro nivel de superficie. Y tenemos aquí el depósito de suelo. Un depósito de suelo. Internamente, ¿sí? Nosotros tenemos una porción de suelo que está sometida a esfuerzos, ¿sí? Debido a la edificación y debido a la condición geoestática, ¿ok? Entonces nosotros trabajamos con un tensor de esfuerzos como el que vemos aquí, ¿no? Este de aquí, ¿sí? Y en donde tenemos los esfuerzos normales, ¿no? Este de aquí es los esfuerzos normales y los esfuerzos tangenciales, ¿ok? Y lo primero que vamos a revisar aquí es la convención de signos, ¿ok? La convención de signos para el caso de geotecnia o de mecánica de suelos y particularmente en nuestro curso es la que vamos a trabajar, ¿ok? Vamos a poner aquí convención de signos, geotecnia, por decirlo de una forma, ¿ok? En donde cuando hablemos de esfuerzos en compresión serán positivos y cuando los esfuerzos cortantes estén en el sentido antihorario será positivo, ¿ok? Aquí nosotros tenemos el tensor de esfuerzos con los esfuerzos normales tangenciales y aquí hay un plano alfa, ¿no? Un plano cualquiera en el cual nosotros a través del círculo de Moore podemos encontrar los esfuerzos sigma alfa y tau alfa, ¿ok? Analíticamente se puede demostrar que, que sigma alfa y tau alfa, ¿sí? Dependen de los esfuerzos normales y tangenciales externos, ¿no? Eso ustedes ya lo han visto. Lo que nosotros vamos a analizar aquí es el método gráfico, ¿no?
Existen varios métodos para el cálculo, ¿ok? Existe el método analítico, que es a través de las ecuaciones, que ustedes también ya conocen. Existen los métodos gráficos, que es justamente el que nosotros vamos a usar, que es el círculo de Moore. Y existen los métodos matriciales, ¿no? Que vendría a ser la matriz de esfuerzos, que ustedes también ya conocen. ¿Ok? Entonces, nosotros, particularmente aquí en este curso, vamos a trabajar el método gráfico. ¿De acuerdo? Estas dos ecuaciones, ¿sí? Estas fórmulas, ustedes encuentran la deducción de estas fórmulas en la bibliografía y seguramente también ya lo han hecho en el curso anterior. Nosotros lo que vamos a hacer es analizar, ¿no? O demostrar gráficamente esto de aquí, ¿no? Los esfuerzos actuantes en el estado plano de esfuerzo se puede plotear en el plano sigma tau, representando gráficamente el círculo de Moore, respetando la convención de signos, ¿no? ¿De dónde sale este círculo de Moore? De un tensor de esfuerzos como el que vemos aquí, ¿no? Aquí nosotros podemos decir, ¿no? Que este de aquí corresponde, vamos a ponerle así, que este aquí corresponde a un plano A y este de aquí corresponde a un plano B, ¿no? Entonces, supongamos que este es un plano A y este de aquí es un plano B. De acuerdo a la convención de signos, ¿cuál es la coordenada del plano A? ¿Cuál es la coordenada del plano A? De acuerdo a esta convención de signos. Que recuerden que en el círculo de Moore nosotros representamos, ¿no? Un estado plano de esfuerzos, diferentes estados planos de esfuerzos. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces la coordenada del plano A? A ver, voy a traer esto para acá. De repente así lo entendemos mejor. ¿No? Aquí, espérate. Vamos a poner aquí. Ahí. Vamos a traerlo por acá y mencionar lo que habíamos dicho, ¿no? Vamos a decir que este es el plano B. Ponerle el dibujito que habíamos visto. Y ya. Plano A y plano B. ¿Cuál es la coordenada del plano A? Del plano A, ¿dónde está? Aquí. El plano A entonces tendrá las coordenadas sigma i, ¿verdad? Y en este caso está en sentido horario, entonces menos tau x i. Y el plano B tendrá sigma x, ¿no? Sigma x, y aquí será tau x i, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí en la gráfica, mi punto A será este, mi punto B será este de aquí, ¿ok? Pero yo no puedo, ¿sí? Yo no puedo trazar una circunferencia solo con dos puntos, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es utilizar algunas herramientas, ¿sí? No, tampoco. Bueno, si tuviéramos, sí, pero en este caso no sabemos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos un punto adicional, ¿no? No podemos definir una circunferencia solo con dos puntos. Necesitamos un tercer punto, ¿ok?
Y ese tercer punto, ¿no? Nosotros lo calculamos con el polo, ¿no? El polo va a ser nuestro tercer punto, ¿sí? Una vez que nosotros tracemos la circunferencia de Moore, ¿sí? Vamos a poner estos dos puntos más el polo, nos va a permitir trazar la circunferencia de Moore. La circunferencia de Moore. Esta circunferencia, ¿sí? Después de que trazamos la circunferencia de Moore, el problema se convierte a un problema netamente geométrico, ¿no? Y ahí ya, bueno, geometría no forma parte de este curso. Pero nosotros podemos entonces, por ejemplo, establecer aquí el origen, el centro de la circunferencia y el radio de la misma. ¿Cuál será el tramo OC, ¿no? La distancia OC va a ser igual a la semisuma de los esfuerzos, ¿cierto? Y este radio que vemos aquí corresponde a la semidiferencia de los esfuerzos al cuadrado, ¿no? Porque estamos trabajando este triangulito aquí, ¿cierto? Estamos trabajando este triangulito aquí. Entonces, al trabajar con este triangulito, nosotros podemos encontrar el radio, ¿verdad? Y entonces, esto se traduce a qué? A que sigma 1 es igual al tramo OC más el radio y el sigma 3 es igual al tramo OC menos el radio. Y con eso encontramos nuestros esfuerzos principales, ¿no? Mayor, que es el sigma 1, y el esfuerzo principal menor, que es el sigma 3. ¿De acuerdo? Y si yo quisiera conocer, ¿no? Los esfuerzos en cualquier plano alfa, como por ejemplo teníamos aquí, ¿no? Teníamos aquí, nosotros lo podemos hacer, ¿no? Vamos a trazar una paralela a partir del punto en el cual vamos a trabajar el polo y a encontrar la inclinación de ese plano, ¿no? Ojo recordar, ¿sí? Que aquí nosotros tenemos algunas propiedades, ¿sí? De la circunferencia, ¿no? El ángulo alfa, por ejemplo, que se reflejaría, ¿sí? Con 2 alfa, ¿sí? Por propiedades de la circunferencia, ¿no? En el centro de la circunferencia todo esto también corresponde a 2 alfa. Ahí eso ustedes ya lo conocen de su curso, uno de geometría y otro de mecánica de materiales o estática tal vez. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije, necesitamos una ayuda, ¿sí? Para poder trazar la circunferencia de Moore. Y vamos a utilizar el método del polo. No sé si todos sabrán, ya conocen el método del polo, ¿ok? Pero, ¿no? Es el método del polo que vamos a utilizar nosotros aquí para gráficamente encontrar los esfuerzos, ¿ok? ¿Y en qué consiste el método del polo? Vamos a poner aquí una hojita y vamos a decir lo siguiente. Suponiendo un estado de tensiones o un estado de esfuerzos, vamos a ponerle un estado de tensiones, ¿qué tiene? Aquí está, no vamos a hacer nuestro cuerpito aquí. Aquí vamos a ponerlo de manera general todavía. Este va a ser mi sigma I y este va a ser mi sigma X. ¿Ok? Y aquí yo voy a tener el tau XI. ¿Ok? Y aquí análogamente en el otro sentido. ¿No? El tau XI también. ¿Ok? Asumiendo, ok, vamos a poner aquí.
asumiendo que sigma X es mayor que sigma Y, lo que vamos a hacer es gráficamente, ¿no? En el método gráfico, analizamos los planos A y B a través de puntos, ¿no? ¿Cuáles son esos planos A y B? El plano A era este y el plano B era este de aquí, ¿no? Entonces, este de aquí es el plano A y este de aquí es el plano A y este de aquí es el plano B. ¿Ok? Ahora, en el plano A, ¿actúa quién? O sea, ¿cuáles son las coordenadas del plano A? Sigma I, coma quién. Sigma I menos tau xi, ¿no? Sigma I menos tau x. ¿De acuerdo? Y en el plano B, ¿actúa quién? Sigma x, tau xi. ¿De acuerdo? Luego, esto lo graficamos en un plano cartesiano. En un plano cartesiano, sigma tau. ¿Y ahí qué voy a tener? Voy a tener aquí tau. Vamos a ponerle aquí a la mitad el sigma. ¿Ok? Este es tau y este es sigma. Ay, sigma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar, ¿no? Si supongamos por aquí está el tau xi en positivo y por aquí está el tau xi en negativo, ¿no? Y hemos dicho que el sigma x es mayor que el sigma y, entonces voy a poner por aquí el sigma y por aquí el sigma x. ¿Y qué voy a hacer? Voy a encontrar, ¿no? Voy a encontrar esas coordenadas. La coordenada de el punto A estará por B estará por aquí y la coordenada del punto A estará por acá. Entonces, aquí. ¿De acuerdo? Entonces el punto A va a estar por aquí y el punto B va a estar por acá. ¿Ok? Pero nuevamente, no puedo trazar el círculo de Moore, no puedo definir la circunferencia con 2 puntos. Necesito un tercer punto. Y ahí en ese tercer punto es que aplica el método del polo, el concepto de polo. ¿Qué cosa es el polo? El polo es un vector, ¿ok? Es un vector, ¿no? Si yo tengo un plano cualquiera H, ¿sí? El polo es un vector perpendicular a ese plano, ¿ok? Este es el polo. El polo es un vector perpendicular al plano, según la geometría analítica, ¿ya? Pero para nosotros será un vector perpendicular a este plano aquí, ¿no? A este plano que nosotros tenemos por ahí, ¿de acuerdo? Y perpendicular a este plano aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Voy a trazar una paralela al plano A,
o sea, una paralela por aquí, ¿sí? Una paralela al plano A, y voy a trazar una paralela al plano B. Esta paralela aquí a este plano aquí. Y donde ambos se interceptan, donde ambas paralelas se interceptan, ahí yo estableceré, ¿no? Ahí yo estableceré el polo. Aquí está el polo. Ay, el polo, no, el polo. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿no? Una vez que defino, ¿de acuerdo? El polo, entonces, ahora sí voy a poder definir la circunferencia de Moore. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, voy a traer un circulito. A ver si podemos por acá. A ver, esta circunferencia debe de pasar, ¿no? Por estos tres puntos. Por A, por B y por el polo. ¿Ok? Vamos a tratar de encajarla por aquí. Y ya. Listo. Bueno, ustedes tienen ahí su ¿cómo se llama? Su transportador, ¿no? Ahí compás, ahí pueden ustedes trazarlo más bonito. Entonces ahí yo voy a encontrar el centro de la circunferencia, voy a encontrar el origen, ¿no? Y una vez que trace el círculo de Moore, voy a encontrar el sigma 1 y voy a encontrar el sigma 3, ¿cierto? Y ya habíamos dicho, en todo caso, ¿no? Que el sigma 1 corresponde al tramo C más el radio y el sigma 3 corresponde al tramo C menos el radio. ¿De acuerdo? ¿Se entendió este concepto de polo? No necesariamente. Vamos a ver un ejemplo por ahí en donde no necesariamente pasa. Bueno, no, ya, te refieres al segmento AB. Sí, a la hora de trazar los segmentos AB, ¿sí? Generalmente sí nos va a establecer el centro de la circunferencia. ¿Ok? En algunos casos no. Vamos a ver en qué casos no nos establece, ¿sí? En la mayoría de los casos sí, pero hay casos bien específicos en los cuales el tramo AB no nos define la circunferencia de Moore. ¿Ok? Sí, adelante. Profesora, bueno, en la gráfica ha ubicado el punto del polo, ¿no es cierto? ¿De qué Así es. manera nos ayudaría el polo a realizar, ¿no? O a ubicar el centro de la circunferencia? Porque el centro se podría utilizar, bueno, se podría encontrar también con el trazo de la diagonal de A a B No, 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 y no, 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 ubicando no. el punto. Ahí, hoy. Paramos por ahí. Ojo, ojo. No, yo no trazo AB y trazo la circunferencia. Eso no se puede hacer. Eso ustedes ya lo saben de su curso anterior.
¿ok? Yo no estoy mostrando aquí nada nuevo, nada que ustedes no conozcan. Ustedes ya saben que solo con las coordenadas, con 2 puntos, no puedes trazar una circunferencia, mucho menos la circunferencia de Moore. El polo te ayuda a trazar la circunferencia, ¿sí? Porque necesitas más de 2 puntos para la circunferencia y solo después estableces cuál es el centro de la circunferencia. En este caso, como los planos son perpendiculares, la diagonal, o sea, el diámetro de la circunferencia te establece el centro de la misma. Cuando los planos no son perpendiculares entre sí, no son ortogonales, ahí no puedes hacer esto que estamos haciendo de trazar de A a B. Ojo, ¿ah? Ahí hay que revisar conceptos básicos, ¿sí? Revisar ahí un poco del círculo de Moore, ¿ya? Eso no forma parte del curso. Esto es una revisión de un tema que ya han visto. Es una propuesta. El método del polo es un método bastante simple, ¿sí? Que nos ayuda en geotecnia para este cálculo, ¿ya? Entonces, cuidado con eso de que tengo A, B, trazo una línea y con esa línea trazo el círculo de Moore. ¿Ok? Estamos diciendo, ¿ok? Que no se puede, ¿sí? Trazar la circunferencia con apenas 2 puntos. ¿Ok? Claro, inclusive aquí abajo está, aquí. Estos planos no, no están ortogonales, ¿no? Vamos a ver aquí qué es lo que sucede en este caso. Pero ustedes ya lo han visto en su curso anterior, ya han trabajado con planos y círculos de Moore que no son ortogonales. O sea, por eso digo, no estoy presentando nada nuevo. Estamos revisando conceptos que ustedes ya conocen, ¿ok? Si no recuerdo muy bien, ¿no? Entonces reviso mi material del curso anterior para poder refrescar esos conceptos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en este caso, ¿sí? Pero lo estoy explicando, Rommel. ¿Cuál es la duda? Trazamos las perpendiculares y con estos 3 puntos, solo con estos 3 puntos, podemos ahora sí, ¿no? Establecer la circunferencia de Moore, ¿ok? Solo con 3 puntos y el polo es ese tercer punto, ¿sí? ¿De acuerdo? A ver, veámoslo en un ejemplo numérico. Tal vez ahí podemos establecer mejor algunos conceptos, ¿ya? Vamos a colocar aquí una hojita más. Ay, no, ¿dónde estoy? Estoy por aquí y ya me fui a la última hoja. Acá, ¿dónde está? Aquí. Ya, ahora sí, pongamos una hojita por acá. Ya. A ver, otro ejemplo. Ahora con números, ¿ya? Calcular los esfuerzos principales. De el vector siguiente. A ver, no voy a copiar el vector para no confundir. Vamos a crear otro más aquí abajo. Ok, bueno, se supone que son así. Así, un ratito. Ya. Aquí tenemos estos actuando, estos esfuerzos. Ok. Y aquí tenemos, pongámoslo así, tal vez. Y aquí por aquí así. Ahí. Ya. Poniéndole números, aquí le vamos a poner 20 kilopascales, 40,
Aquí le vamos a poner 30. ¿Ok? Análogo en el caso eh, aquí, ¿no? Aquí va a ser 40 también. Para no poblar demasiado, no lo pongo, pero mejor por si acaso. Ya. Entonces, primero recordar la convención, ¿no? Ahí tenemos que trabajar bien con la convención de signos. En positivo, en compresión, ¿no? Así. Ok. Y sigma, ¿sí? Y el tau antihorario positivo. Ya. Obviamente negativo, el contrario, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué hacíamos primero? Primero las coordenadas de los planos de trabajo. Y habíamos mencionado que el plano A vendría a ser este de aquí y el plano B vendría a ser este de aquí, ¿no? A este le llamamos plano A y a este de aquí le llamamos plano B. ¿Cuáles son las coordenadas del plano A? 20, 30. ¿Y del plano B? El plano B. 40 menos 30. Ok, 40 menos 30. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a graficar estos planos, ¿no? Ahí, en un plano, estos puntos, estas coordenadas, en un plano cartesiano. En un plano cartesiano, tau, más arriba, sigma tau. Tau, sigma. ¿Ok? Y por aquí yo voy a tener 30 y por aquí yo voy a tener menos 30. ¿Cierto? Bien, entonces voy a trazar las coordenadas. 20 por acá y 40 por acá. No, vamos a ponerlo más por si acaso para que... Vamos a poner por aquí 20 y por aquí 40. ¿Ok? Y vamos a trazar las coordenadas de A, que era por aquí, ¿no? 20 con 30. Aquí está. Este es nuestro punto A. Y el otro era 40 menos 30. Creo que esto hay que bajarlo un poquito más para que esté más o menos a escala con el que está ahí. Ya. Aquí, menos 30 y 40. ¿Ok? Ese va a ser mi plano, mi punto B. Ya. Mi punto B. ¿De acuerdo? Ojo, yo no puedo trazar de A y B y trazar la circunferencia. Yo necesito el polo. Recuerda. ¿Ya? Por favor, no cometan ese error. Ahora yo voy a trazar una perpendicular al plano A. ¿Sí? Una perpendicular al plano A. Y una perpendicular al plano B. Perpendicular al plano B.
¿De acuerdo? Y ahora sí voy a poder establecer mi polo. Este de aquí es el polo. Aquí es el polo. ¿Ok? Y voy a trazar una circunferencia. Voy a grabar un ratito y voy a agarrar esta misma circunferencia de aquí. Voy a trazar la circunferencia aquí. Ahora, ¿qué pasa por esos 3 puntos? ¿No? Pasa por esos 3 puntos. ¿De acuerdo? A ver, después de que trazo el polo, ¿no? Voy a unir ahora sí mis puntos A y B. ¿Dónde está? Aquí. Ahora sí voy a unir mis puntos A y B. No, el polo es único, ¿ok? Porque solo tienes 2 planos, ¿no? Y ahora voy a pasar la circunferencia por esos 3 puntos. ¿Ok? Bueno, ustedes, como dije, con su transportador, con sus herramientas, no, porque este parece un huevito. Vamos a poner así. Pueden dibujarlo un poquito mejor. Ya. Ahora sí voy a tener el sigma 1 y el sigma 3. ¿Ok? ¿Y qué hacemos ahora en ese caso? Ahora lo que hacemos es encontrar, ¿no? Establecer ahora aquí, este es el origen, este es el centro, eh, este de aquí es el radio, ¿verdad? Y ahora voy a trabajar con este triangulito, ¿sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Aquí el polo es eh, perpendicular a planos. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a encontrar primero el radio. ¿Cuál es el radio aquí? ¿Cuál es la ecuación del radio? ¿Raíz cuadrada de quién? La semidiferencia de los sigmas, ¿no? Este de aquí es sigma i menos sigma x entre 2 y este de aquí es el tau xi. Entonces, en valores, ¿cuánto me da el radio? ¿Cuánto me da el radio, jóvenes? Díganme qué valores coloco aquí dentro. Eso es lo que les estoy pidiendo. A ver, vamos a ver si están o no están. Eric Flores, ¿cuál es la ecuación que tengo que colocar aquí en el radio? Eric Flores, ¿no está? Ya lo ponemos de una vez. Ah, ya. Cuéntame, ¿cuál es la ecuación que tengo que colocar aquí? 20 menos 30 entre 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale esto? Eric, ¿cuánto vale esto?
10 mis. 10. Entonces no es 30, ¿no? Es 40 menos 20 entre 2. Entonces aquí tengo 10 al cuadrado más, ¿quién? ¿Cuánto es este tau xy? 30 al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto me da? 10 raíz de 10, ¿no? ¿Y cuál es el valor del tramo OC? Sería la semisuma, ¿verdad? 20 más 40 entre 2, o sea, 30, ¿cierto? Entonces yo puedo encontrar sigma 1, que habíamos dicho es OC más R, y sigma 2, perdón, y sigma 3, que es igual a OC menos R. Y aquí yo voy a tener, ¿qué cosa? 30 más 10 raíz de 10 kilopascales. Y aquí 30 menos 10 raíz de 10 kilopascales. ¿Cuánto me da este valor y cuánto me da este otro? Sesenta y uno punto 61.62. 61.62 kilopascales. ¿Y este valor cuánto da? Menos 1.62 kilopascales. ¿Cierto? Entonces, quiere decir que este está en compresión y este de aquí está en tensión o tracción. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Me comentan? A ver, grabamos. Sí, adelante, Rommel. Profesora, yo tenía otra convención de signos. Por ejemplo, la compresión yo lo veía como negativo. ¿Eso tendría que usar la convención que usted está solicitando? O sea, la compresión, utilizarla como positivo. Bueno, no sé si me escuchaste cuando dije que la convención que íbamos a utilizar y que utilizamos en geotecnia era esta de aquí, en donde cuando estemos en compresión es Ah, ok. positivo y en un antihorario positivo. ¿Ok? Está bien, está Y bien, está eso bien. lo repetimos aquí también, ¿no? Esta es la Sí, sí. convención que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Ya está bien, está bien. Listo. Ok. Entonces vamos a hacer este ejercicio. ¿Ya? Nos piden en el siguiente esquema calcular los esfuerzos principales y su orientación. ¿Ok? Y luego nos piden los esfuerzos normal y cortante en el plano X, ¿no? Siendo que este de aquí es el plano X. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a darle aquí a este sigma I un valor de 90 kilopascales y a este sigma X le vamos a dar un valor de 60 kilopascales. Y a estos tau les vamos a dar 30 kilopascales. Aquí va a ser 30, 90. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí 60. ¿Ok? Nuevamente, ¿no? Para recordar, positivo, compresión, negativo, tensión o tracción, positivo, antihorario, o sea, el giro aquí,
y negativo horario. O sea, el giro acá. ¿Ya? Esa es la convención. Ahí. Convención. Listo. De signos. Ahora, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Establecer las coordenadas. ¿De quién? Uy, de los planos A y B. ¿Y dónde están esos planos A y B? Están aquí. El plano A y el plano B. ¿Ok? Entonces aquí será el plano A y aquí será el plano B. ¿Cuál es la coordenada de A y cuál es la coordenada de B? Ah, vamos a ponerle aquí también 60 grados. Ya. 90 menos 30. Ok, gracias, Walter. 90 menos 30. Y en B sería 60, 30. ¿Cierto? Muy bien. Luego de las coordenadas, ¿no? Nos vamos a plotar los puntos en el plano. ¿Ok? Entonces, nos vamos al plano, ¿no? Aquí. Segundo, dibujar en el plano. Tau, sigma. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí 3 cuadraditos para 30, 3 cuadraditos para menos 30, 2, 4, 6, 2, 4, 60 para aquí, el 60 por acá y 70, 80, 90 por acá, ¿no? Este va a ser mi 90, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a establecer las coordenadas. 90 menos 30 está por aquí. Aquí va a estar mi plano A. A. Ya. Y el plano B, 60, 30, ¿no? Aquí y por acá. Entonces aquí voy a poner el B. ¿De acuerdo? Voy a establecer por acá. ¿Y qué necesito? Además, trazar el polo y solo después el círculo de Moore. Entonces, vamos a agregar una hoja aquí. Bien. Tercero, grabando. Tercero, trazar el polo y solo después la circunferencia de Moore. Uy, circunferencia de Moore. ¿Ok? Trazamos el polo. ¿Cómo trazábamos el polo? Hacíamos paralelas, ¿no es cierto? Paralela en el plano A. O sea, paralela en el plano A. ¿Sí? Aquí, paralela aquí, paralela aquí. Y paralela en el plano B. Aquí, sí. Y paralela en el plano B. Y donde se encuentran estas líneas es el polo. El polo. Aquí. Y luego, ¿qué hacemos? Trazamos la
recta y nuestra aquí, ahí, aquí y la circunferencia, ¿no? A ver si podemos adecuar esta que está aquí. Grabamos. Ujú, ujú. Más chiquita. Ya, por ahí, ¿no? Más o menos. ¿Y ahí qué vamos a tener? Vamos a tener, no, espérate, voy a hacer una captura de esta parte. Ya. Vamos a tener el sigma 1 y el sigma 3. Chun, chun, chun. Sigma 1 y sigma 3. Una trazamos la circunferencia de Moore, ¿no? Después, como cuarto paso, es calcular OC y R. ¿No? Cuarto paso, calcular OC y el valor de R. ¿Cuánto es OC? No, ¿cuál es O1? Ah, sigma 1. Ya. ¿Cuánto es OC? OC vendría a ser la semisuma, ¿no? Sigma X más sigma Y entre 2. Ay, parece 3. Entre 2. O sea, 60 más 90 entre 2, 75. ¿Cierto? Y el R, ¿no? El radio sale hoy, de este triangulito. ¿Ok? Sale de este triangulito. ¿Ok? Este de aquí es el radio. Entonces, sale de la raíz de sigma i menos sigma x entre 2 al cuadrado más el tau xi al cuadrado. ¿Ok? Y este de aquí nos da esta ecuación. Vamos a ponerla más abajo porque no tiene sentido ponerlo por acá. Ya. Listo. Y esto nos da entonces la raíz de 90 menos 60 entre 2 al cuadrado más 30 al cuadrado. Y esto nos da 15 raíz de 5, ¿no? 15 raíz de 5. Ahora sí puedo calcular sigma 1 y sigma 3. Calcular sigma 1, que es OC más R, o sea, 75 más 15 raíz de 5 kilopascales, y sigma 3, OC menos R, o sea, 75 menos 15 raíz de 5 kilopascales. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos da este valor y cuánto nos da este otro? Sigma 1 nos da 108.54 kilopascales y 41.46 kilopascales. Ambos están en compresión. ¿Ok? Ambos están en compresión. ¿De acuerdo? Hasta ahí hemos respondido el ítem A, donde dice los esfuerzos principales. Pero nos falta su orientación. ¿Ok? Y para la orientación voy a analizar, ¿no?
para la orientación de los esfuerzos, vamos a analizar también, usaremos también el polo, ¿ok? Para la orientación de los esfuerzos principales, usaremos el polo. ¿Y cómo nos ayuda el polo en ese caso? De la siguiente manera. Nosotros a partir del polo, trazaremos una recta hasta sigma 1 y a partir del polo trazaremos una recta hasta sigma 3. ¿Ok? Y entonces, esa será la orientación de mis esfuerzos. A ver si lo ponemos por aquí para poder borrar algunas cosas. Ay, carambas. Uy, chanfle. ¿Dónde está? Aquí, ya. Quiero borrar todo esto. Y no lo necesito porque solo quiero establecer mi tensor de sigma 1, sigma 3. Ok. Y todo esto lo voy a borrar. Todo esto también. Y voy a tener aquí la inclinación, ¿no? La orientación de los esfuerzos principales. ¿Ok? Este de aquí tendrá una inclinación alfa, ¿no? Ahí. Una inclinación alfa. ¿Ok? Ahí entonces yo voy a llevar esto más acá porque la respuesta está por aquí. Y habíamos visto que los esfuerzos están en compresión ambos, ¿no es cierto? Entonces voy a tener aquí el sigma 1, sigma 1, sigma 3, sigma 3. ¿De acuerdo? Y este valor de alfa, ¿no? Geométricamente lo puedes calcular porque ya se torna un valor geométrico, ¿ok? Un problema geométrico. Ahí entonces hemos respondido el ítem A, ¿no? Los esfuerzos normal y cortante en el plano X ya los vemos en la clase de recuperación, ¿ya? Les voy a pedir que ustedes entren ahora al aula virtual para desarrollar esa revisión de, de conocimientos que habíamos dicho. Sí, adelante, Saúl. Una consulta, ¿llamó lista o es que solamente va a tomar captura No, del sistema? yo he tomado captura y ya puse quienes no estaban. A eso pasado los 10 minutos, ¿verdad? Sí, correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vayan por favor al aula virtual y ubíquense en la sección de, ¿dónde está? Controles y actividades. Aquí. 668. Unidad 4, controles y actividades. Ahí hay uno que dice conocimientos previos. ¿De acuerdo? Voy a activarlo y tienen hasta la 1 para responder. ¿De acuerdo? Listo.
Me comentan si lo pudieron encontrar. Ok, gracias. Ok, gracias. Sí, está activo. En conocimientos previos, profesora. Sí, ese mismo. Ese mismo.